Entonces, ¿me platicas un poquito de cómo era tu relación con tu papá? Uy, mi papá era un hombre que jamás he vuelto a ver a alguien así. Era muy dedicado a nosotras, muy dedicado a lo que le gustaba hacer, Sí. a su profesión, pero sobre todo se desvivía por nosotras. Creo yo cuando estaba más pequeña era mucho más unida a él. Ajá. Cuando fui creciendo, como que nos alejamos por ahí un poquito, pero nunca fue, o sea, nunca hubo falta de amor, falta de atención, o sea, era muy, muy atento, me hacía reír muchísimo y hacíamos muchas cosas juntos que yo no podía hacer con nadie más de la familia. Ok. O sea, veíamos caricaturas juntos. Ay. Sí. Con él era con el que iba a ver las películas de Marvel. Ajá. Y como él leyó los cómics, entonces me contaba todo. ¿De cómo era? Ajá, de cómo eran los cómics. Y teníamos esa clase de relación, éramos como nerds de la casa. Y nos alejamos un poquito porque yo estaba muy centrada en la universidad y él muy centrado en su trabajo. Entonces casi no nos veíamos. Y cuando yo entré a trabajar con él en la fábrica, fue cuando empezamos a unirnos otra vez. Por eso cuando falleció, dije, no puede ser. Justo cuando estábamos otra vez reconectando. Pero me alegro porque tuve un ratito en donde yo dije, qué bueno que estuvimos tan cerquita. Justo antes. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros un poquito más atrás de eso, para que se entiendan bien. A mi mamá le detectaron cáncer de mama un año antes del accidente y bueno, pues todo ese año fue de pura angustia y casi al final se hacen los estudios y le dicen que está libre. Ajá. Entonces, pues fue un gran alivio, ¿no? Y decidimos irnos de vacaciones juntos, como familia, para celebrar. Entonces, fuimos, estuvo precioso las vacaciones, fuimos a unas cabañas y justo cuando ya nos estábamos regresando a nuestra casa, mi papá iba en moto y nosotras en camioneta. Y entonces sufrió un accidente, pues chocó contra un tráiler y murió pues al instante. Entonces nosotras llegamos un poquito después de que pasó, no vimos lo que... No lo vieron. No vimos el impacto. Llegamos como... pues sí, como unos minutos después. Y yo al principio no me había dado cuenta que había pasado. O sea, yo solo vi una ambulancia, vi que mi hermana, mi mamá se bajaron de la camioneta corriendo y en mi mente era estar en la ambulancia, están atendiendo. Me di cuenta cuando lo vi. O sea, a mí nadie me dijo. ¿Lo viste? Lo vi, tenía una manta encima. Unas personas le habían puesto una manta encima. Pero, pues sí, o sea, vi sus cosas, vi sus botas, ¿no? Y fue... O sea, hasta este momento no puedo ni siquiera describir cómo se sintió porque fueron tantas cosas así. Entonces, nos quedamos ahí como unas 5 horas en lo que todo el show, en lo que llegaban los policías, tomaban, ¿cómo se dice esto? Las declaraciones, todo eso. Entonces, todo ese proceso pasaron millones de cosas por mi cabeza. Y al mismo tiempo nada. O sea, como que pensaba mucho, pero no, ni siquiera como que no lo procesas. Ajá, no lo estaba procesando nada. Y cuando yo lo vi, me acerqué y me quedé ahí
un rato como asimilando, se sentía como un sueño, bueno, como una pesadilla. Y yo pensaba, o sea, pero si hace unas horas estábamos bien, ¿no? Ujú. Y yo le dije, cuidado, o sea, vete con cuidado. Y luego estábamos en esa situación y yo decía, ¿qué? O sea, no, pero me quedé viendo y llegué a un punto donde lo asimilé. O sea, dije, se fue. Pasó. Ajá, ya no puedo hacer nada. O sea, estando ahí en lo del choque y todo, Ujú. o sea, flashazos de todo y al mismo tiempo no procesas nada. ¿Qué fue o cómo fue el que te cayó el 20? Creo que cuando lo veo y estoy pensando, estoy dormida, no estoy dormida, está pasando esto, es él. Y luego veo sus botas, veo el casco, veo la mochila y digo, no, sí es él. Y nadie está haciendo nada. Es como, pues ya, se fue, ¿no? Y obviamente pues ya cuando me alejé, no, el chilladero. Y, o sea, y fue muy caótico porque, por ejemplo, mi hermana y mi mamá gritando alaridos. Y sientes esa desesperanza, pero ¿cómo lo digo? Como que, o sea, se sentía como un hoyo en el pecho. Como decir, ya. O sea, pasó y ya no. Yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, ¿no? Ya se fue. Y estar ahí y luego venían olas de tranquilidad. Bueno, tranquilidad entre comillas. Y luego olas de estar muy nerviosa y sentir el cuerpo así todo temblorino y... Todo dentro del mismo momento. Sí, ¿no? Seguimos hablando de la escena. Sí, estábamos ahí en la carretera. Y justo pasó algo curioso. O sea, me estaba enfermando de gripe. Y en ese momento tenía náuseas. Pero yo no podía vomitar. Y lo intentaba y no podía. Y sentía las náuseas, pero cañonas. Y me acuerdo que me sentaba y decía no. Y me paraba y decía no. Me subía a la camioneta, no. Siempre había escuchado la frase no encuentro mi lugar. O sea, como pobrecita no encuentra su lugar. Ajá. Pero nunca la había entendido hasta ese momento. O sea, estás buscando comodidad, pero no la tienes en ningún... O sea, puedo yo estar en una cama, quién sabe, súper suavecita, y aún así no. Físicamente te sientes súper incómoda, como que necesitas hacer algo. Entonces, todo ese rato estuvimos así. O sea, sentándonos, parándonos, caminando, llorar, calmarse, llorar. O sea, fue todo un proceso y fue una de las emociones más terribles y horriblísimas que he tenido en mi vida. Y espero que ya no haya más, porque no, de verdad. Sí, no puedo explicarlo con palabras. Y justamente recuerdo que una de mis compañeras de la preparatoria le pasó algo parecido, su papá también falleció. Y me contaba y yo decía, es pobrecita, ¿no? O sea, siento horrible por ella, ¿no? Pero aunque tú cuentes qué sientes cuando te pasa, o sea, no, nunca me imaginé sentirme así de mal.